Bueno, buenas tardes, buenas noches, Dani. Es un gusto tenerte aquí. Saludos a todos. Este es el primer episodio de Al Aire con Franz que hacemos en un taller, Ah, sí, así que me siento, bueno, bastante alegre que sea un taller y que sea en el estado Mérida y que sea en tu taller, buenísimo. sobre todo. Bueno, te quiero entrevistar, quiero que hablemos de ti, de tu vida, de la caravana escuela. Cuando preparo una entrevista me gusta siempre dar unos datos, ¿no? Daniel Souto, nacido el 28 de junio de 1977, Sí. tienes 47 años, ¿no? Y el título que escojo para cada una de mis charlas, pues cambia, ¿no? En este episodio en particular, llegué a la conclusión de que el título va a ser Forjando Sueños, Forjando a Venezuela. Daniel, cuéntanos cuál es tu profesión, Herrero, herrero. herrero forjador. Sí. ¿Cómo defines la forja, que va a ser una palabra que vamos a utilizar Muchísimo, alrededor de ¿no? esta entrevista y que Ujú. es importante que aquellas personas que no la conozcan pues tengan un contexto mínimo de qué es la forja, ¿no? ¿Cuándo Pues, empezó? Sobre todo, darnos ese dato también. ajá, bien. Pues mira, yo creo que la forja comenzó hace más o menos entre 5.000 y 4.500 años. Se empezó a forjar. Los primeros registros de forja fueron pedazos de meteoritos que se forjaron. No se conocía el hierro terrestre y todo el metal que se conseguía era meteórico. Entonces eso le daba un carácter sagrado importantísimo. Eran, antes de ser herreros, eran más bien como magos. Este, Personas que podían agarrar pedazos de Meteorito. meteoritos y convertirlos en herramientas. Era una cosa al borde de lo sobrenatural, ¿no? Semidioses casi. Y, por ejemplo, los australianos decían que eran pedazos de la bóveda celeste que se partían y caían a la tierra. Entonces, De la bóveda celeste. sí, ¿Cuál era la bóveda celeste? su bóveda celeste ancestral. Ok. Sí. Entonces, bueno, la forja desde esa era ha acompañado a la civilización humana hasta el día de hoy. O sea, que no hay ninguna máquina seria o aeronave o estructura que haya desarrollado el hombre que no lleve piezas forjadas. Sí, Eh, prácticamente lo que somos hoy como seres humanos mm, se lo debemos a la forja y al hierro, si hay ¿no? una profesión, sí. Si se lo deja a una Sí, profesión en específico, sí. sería a la forja. Sí, sí, sí. Todos los puentes, todos los trenes, todos los rascacielos, todo está forjado. Bueno, como dice un arquitecto que entrevisté recientemente, estamos en la edad de hierro de hace 200 años, dice él. Imagínate. Ahora, ciertamente creo que hay una correlación entre el ser humano de pasar de ser cazador-recolector a asentarse, a volverse ese ser humano agricultor, gracias en parte también a las herramientas Correcto. que Claro. puede hacer con la forja, ¿no? Ujú. No puedes hacer un cuchillo con madera, no Sí, puedes arar, pudieras arar con madera, pero creo que va a ser más trabajoso, ¿no? sí. Homo habilis. Ahí fue cuando el Homo habilis, con el desarrollo de las habilidades y las herramientas, pues dio ese salto cuántico evolutivo cuando empezamos a transformar, y ahí viene la palabra forja, transformas un pedazo de roca en una herramienta que además hace más herramientas. Aquí está. Con un martillo es como el origen de la herramienta, porque con esto puedes cazar, pero también puedes forjar una herramienta, un cincel, un barretón. Entonces, el martillo como ente transformador, como herramienta principal. Muy también ligado a la mitología, ¿no? También, Claro, arrechamente qué ligado. interesante. Bueno, curiosamente, Sí, ahorita que sí. mencionas eso, cuando encuentran la tumba de Tutankamón, creo que en 1900, entre el 19 y el 30, cuando encuentran a Tutankamón en Egipto, el elemento más cercano a su cuerpo era una daga. Y Ujú. esa daga tenía, curiosamente, una aleación de metal que no existía en Egipto y tampoco existía en las zonas aledañas. Vino de afuera, claramente. Claro, Pero lo claro. curioso es eso, que fueras Sí, una daga, dicen algunos egiptólogos que era para protegerse, ¿no? En el más allá, pues. O sea, para claro. tener algún Sí, sí, sí. elemento para defenderse. Quiero que hablemos de la caravana, ¿no? Pero antes de hablar de la caravana,
¿Cómo llegas hasta acá? ¿Cómo te vuelves un herrero? Hoy ya tienes 47 años, tienes más de 32 años trabajando Sí. con tus manos, Ujú. con la forja, como un artesano y además creas este proyecto increíble. ¿Cómo llegas hasta acá? Pues mira, un poco de casualidad, yo creo, unos eventos familiares importantes que derivaron en una, yo diría, en una situación de una elección difícil, en un momento difícil de mi vida. Y, y por suerte me crucé con una fragua en un taller por aquí abajo en Ejido, en la Vega del Río, en un taller mecánico donde había un relativo, un abuelastro, se podría decir, eh, abuelastro mío, un italiano, Pascual Giacomacci, quien su hijo se casó con mi prima y éramos pseudo familiares, pasábamos por allá algunas navidades, algunas fiestas. Y yendo a su taller, tiene un taller, una picadora de piedra, un taller industrial más o menos grande. Ahí había una vieja fragua y un día por casualidad acompañaba a mi papá y el viejo Pascual tenía la fragua prendida. Y estaba un 80 y pico de años, un anciano, forjando con un martillo grandísimo, más grande que estaba agarrando una cabilla porque tenía que hacer una pinza para sacar no sé qué de un motor. Y mientras que papá hablaba y hacía sus cosas en el taller, en la picadora, pues yo me puse a ver al viejo Pascual. Y en media hora, un pedazo de cabilla que encontró por ahí, se hizo la pinza y resolvieron. Y yo te digo, yo no me acuerdo la sensación en ese momento, lo que sí me acuerdo fue la sensación de ahí en adelante cuando yo cursaba el tercer año de bachillerato. No me acuerdo qué pasó el día de la demostración de fragua, de la clase, que no fue una clase, yo sencillamente lo vi. El día siguiente ya no me pude aguantar más en el salón. No había manera de que yo aguantara el turno completo en la mañana en el bachillerato en tercer año y me empecé a escapar. ¿Estudiabas en qué colegio en ese En un momento? colegio que se llamaba Arzobispo Silva, aquí en el centro de Mérida. Me empecé a escapar, no aguantaba, era una sensación desesperante, me daba como una ansiedad terrible de irme de ahí. No era cualquier lado, no era dejar de estudiar, no era un asunto de que no quiero estudiar más, era un asunto de que quería estar en el taller. No quería salir de ahí ni a jugar fútbol, ni a correr por ahí por el centro, ni a andar en un parque, no, quería salir de ahí corriendo al taller, no había otra opción. Y mi situación familiar era bien ruda, cosa que me ayudó porque nadie se enteró que yo no estaba yendo al colegio. Yo comía el desayuno en la casa, salía vestido con mi camisa azul y llegaba en la tarde con mi camisa azul, pero iba al taller en vez de ir al colegio. En vez de ir al salón me iba al taller, en el taller me prestaban una braga y yo me quitaba la braga y llegaba a la casa. Hasta que, bueno, llegó el fin de año y boom, me explotó la bomba de que por supuesto raspé todo, pero raspé más porque era por inasistencia. Eso fue lo más grave. Bueno, eso desató un tsunami familiar catastrófico en el que cualquier cosa que yo pudiera decir no me iba a defender. Es demasiado difícil y lo entiendo. Entender a mis papás que yo lo que quería era estar en un taller con esa edad y no. Entonces, bueno, eso me puso en una encrucijada importante que era, si estudiaba, vivía con mis padres, pero si no estudiaba, tenía que buscarme la vida. Y bueno, me busqué la vida y no tenía que buscar nada, yo la había conseguido, no era buscarme la vida, era seguirla. Me iba a este taller todos los días y me adoptaron. Tenía comida, pero todos los obreros me daban comida. Y estaba en un sitio donde realmente me sentía en familia. Yo no tuve carencias familiares, yo creo, porque tenía familia. Todos me querían y yo estaba ahí, yo era el perro del taller. Tenías un grupo. El grupo me respetaban, me enseñaban, me querían, pues. Todos los obreros me enseñaban a cortar con soplete, me enseñaban a soldar. Por supuesto, cualquier porquería de aceite que se regaba o cualquier máquina que se quedaba accidentada en cualquier lado, pues yo era el primero Tenías que estar que tenía ahí que estar ahí al recogiendo el bate. aceite o lo que fuera. Y me podía quedar en ese taller, me podía quedar en casa de esos obreros, me podía quedar en casa de mis amigos, me podía quedar en casa de mis tías, me podía quedar en casa de cualquier persona todo el tiempo y podía estar en el taller todo el tiempo. Y lo que pudo haber sido fue un desastre
extraordinario a esa edad, pues me dio como una libertad de elegir. Yo podía elegir quién era mi familia, quiénes eran mis amigos y dónde aprendía lo que quería aprender. Y eso, era una motico vieja, una Honda XL, Tenías. que había comprado por ahí, había comprado una Honda. Fui a comprar en un momento fui a comprar una moto nueva, pero no me dejaban porque era menor de edad. Yo tuve que comprar una moto usada y andaba, me iba por la Vega del Río para que no me atraparan en las alcabalas, porque con una camiseta azul en una moto menor de edad era imposible. Tenía que atravesar Banderas. toda la ciudad y me iba por la Vega del Río, por una trocha, como 40 minutos para llegar al taller. Y bueno, así te digo, no solo en ese taller, después empecé a moverme en otros talleres, por supuesto. A los 18 conocí una persona que me habló de una escuela especializada en forja. Yo te digo, del viejo Pascual solamente pude ver esa clase y otra más. Que Porque sí me la falleció. dedicó y falleció. Él me dedicó una clase a mí como de 1 hora, porque era tanta la insistencia que sí, el viejo me dedicó 1 hora más de clase y después falleció. Entonces, mi gran logro de haber encontrado un sitio donde forjaban y yo iba a aprender, pues, se fue con Pascual. Pero bueno, estaba aprendiendo todos los demás asuntos de la metalurgia, ¿no? Tornos, sopletes, mecánica, soldadura, cualquier cosa. A los 18 me enteré de esta escuela en Carolina del Norte, Penland School of Craft. Me pedían 5 fotos diapositivas de los trabajos que yo había hecho y una pequeña carta. Había que llenar, era un fax, todo era por fax. Había hecho yo unos candelabros con soldadura y lima, unos trabajitos para un bazar. Me acuerdo que había estos bazares el Día de la Madre y yo había hecho unos candelabros distintos, unos modelitos de candelabros y le saqué foto de los candelabros, envié mi aplicación junto con eh, la foto de las 5 diapositivas vía fax y me dieron, tienes una beca trabajo. Aprobamos, está aceptado una beca trabajo. Un curso de 1 semana, un curso hiperintensivo de 1 semana. Me fui para Caracas en un bus con un morralito. Llegué a la embajada americana y di mi pasaporte y me pusieron una visa de 10 años inmediatamente. Yo no tenía absolutamente cuenta de banco, no tenía sponsor, padrino, no hablaba inglés, pero Pero entregaste tu carta que ibas al curso. Te la pidieron. la escuela en ese momento me dijo que ellos no podían ser soporte suficiente como para generar una invitación Claro, formal para inmigración. Me dijeron que sencillamente pidieron una visa turista, que claro. nadie me iba a dar una visa estudiante por 1 semana. Claro. Pero parte de la magia, ¿no? Yo me imagino la sinceridad y la magia, pues Sí. me fui para allá, estuve en la escuela. Digamos, coño, llegué al paraíso, llegué al paraíso. Era una cosa fuera de cualquier sueño que yo pude haber tenido. No el país como tal, porque no, hasta ese momento nunca había salido de Venezuela. Y la escuela queda en una zona apartada, en las montañas, muy parecido al valle, muy parecido a donde yo he vivido siempre, zonas distantes de la ciudad. Y resulta que la escuela era un taller increíble de 12 fraguas prendidas 24 horas al día. 24 horas. Los talleres no cierran. Tienen 14 disciplinas distintas: fotografía, vidrio soplado, textiles, carpintería, ebanistería, metales, joyería. Es una escuela de arte impresionante. Y bueno, estuve esa semana, ¿cómo te digo? Poseído, pana. Era todas las maquinarias que podía soñar, todas las que nunca había visto en mi vida A tu y alcance. más a mi alcance. Tenía que trabajar 20 horas a la semana, esa semana por la beca de trabajo. Y bueno, dividí el taller, logré que me dieran las 20 horas el fin de semana, 2 días de 10 horas para estar toda la semana en el taller. Y estando en ese taller, al final del taller todos hacíamos piezas para mostrar, tu pieza de la semana. Ya al final de esa semana se me había acabado todo el dinero que había llevado. Tenía como $260, que era lo único que pude recabar. Y con eso me fui. O sea, yo compré el pasaje y llegué con $260 En efectivo. en efectivo y para poder entrar a la escuela, para poder entrar a la clase era obligatorio botas de seguridad y un montón de equipo de seguridad que yo no tenía y de lo que llevaba, la mitad fue comprando el equipo y la otra mitad pagando los materiales de la escuela.
Lo cierto es que al final de la semana me quedan como $20. Y había hecho unas piezas. Esas piezas las vendí en el bazar. Y con esas piezas pude pagar la mitad de otro cupo que se abrió para un curso consecutivo que era de 2 semanas, que había una persona que un día antes había declinado y había abierto un puesto en el próximo curso. Pude pagar una parte y me comprometí a seguir pagando con trabajos que iba vendiendo. Y bueno, ese segundo curso, dictado por Stephen Yusko, quien es todavía mi mentor y mi, eh, mi padrino en Estados Unidos, tomé ese curso con él. Y bueno, al final de ese curso ya era mi tercera semana en la escuela y ya había demostrado mi valía y había demostrado todos los años que pasé trabajando de perro de taller en Mérida porque empezaba a arreglar todas las cosas que estaban fallando en el taller. O sea, era una rutina que yo me autogeneré, que llegaba y, por ejemplo, había una máquina con un cable flojo y apretaba el enchufe y arreglaba esto, drenaba el agua de los compresores, cambiaba los bombillos, sin que nadie me lo dijera y sin tener un intérprete que me asesorara, pues yo ya No lo hablabas tenía. inglés tampoco. Hablaba de bachillerato, inglés de segundo año, bastante primitivo, ¿no? Pero no me hacía falta, ¿no? Las clases de forja son bastante Intuitivo. prácticas y arreglar máquinas, pues las máquinas que arreglábamos aquí son máquinas de afuera. Entonces, en ese momento, cuando se terminó el segundo curso, ya yo había sido visible en la escuela. Estoy hablando del año 1997. Creo que eso también ayudó mucho. La escuela era mucho más pequeña de lo que es ahora y se prestaba para este tipo de irregularidades, ¿no? Un chamo bueno, tenía 19, recién mayor. La escuela lo que me dijo fue: tú nos vas a ayudar en las fisuras que hay entre el job description de cada departamento. Tiene una descripción laboral. Pero hay unas fisuras entre las descripciones laborales que nadie puede cubrir, Un área gris. un área gris. Si tenemos que llamar a los especialistas que recogen el aceite, que botan los compresores, es un tipo especializado, con un carro especializado que viene. Y entonces, si tenían que pagar a todos los especializados que vienen a hacer todos los trabajos, pues sencillamente la escuela no lo podía pagar. Se les va también. Se les va. Entonces, yo llegué como a cubrir eso. Yo me acuerdo en la directiva, en la escuela, alguien me dijo: mira, tú, de cada taller, de todas las especialidades, cada coordinador va a hacer una lista de las cosas que en su taller están fallando que tú podrías arreglar eventualmente. Nosotros te vamos a dar comida, pero no te vamos a dar habitación. No podemos darte habitación. Tú te puedes quedar en la escuela siempre y cuando nosotros no sepamos dónde. Imagínate ese trato. Era perfecto. Yo podía estar en el taller de mis sueños, reparando cosas todo el tiempo, comiendo de lujo y quedándome autorizadamente donde nadie supiera dónde yo estaba. Mientras no te vieran. Mientras no pasara más de 2 noches en la misma cama. Era un milagro. O sea, era un puto milagro. No lo podías creer. No podía haber deseado más. Claro, sin hablar inglés, solo. Por supuesto, no te puedo decir que todo era así de hermoso, ¿no? Sí, no era color de rosa. Demasiado duros, pana, demasiado duros. Yo pasaba horas llorando, desesperado, cuando no me podía comunicar. Por ejemplo, para ese momento yo había tenido en esta muñeca derecha una fractura de chamo y en ese momento, forjando tanto, la mano se me explotó. Lo cierto es que terminé con un brace, con una muñequera de aquí hasta aquí, con un tratamiento de Vicodin diario y me ponían en una silla, sentado en el taller de oyente, babeándome. Era tan arrecho, ¿Por qué tan babeándote? fuerte el tratamiento, el painkiller Que te babeabas, que pues. me babeaba. Y en una de esas, Porque son los painkillers estos que tienen opioides súper fuertes, claro. porque bueno, tenía la muñeca se me había abierto completamente, el cúbito se había zafado de la muñeca, se había roto toda la operación, un desastre total. Y para aguantar el dolor, pues tenía que estar altamente medicado. Sí. Pero yo no estaba ahí para estar sentado en una silla babeándome medicado, solamente porque se me partió una mano. Entonces, entre el sí y el no, mira, la orden médica dice que tú no puedes estar en el taller porque tú eres derecho y así tengas un protector, tu reflejo
de ser derecho va a poner tu mano siempre en peligro. Entonces, la orden médica es fuera del taller o en las márgenes del taller. Yo me fui al cuarto, vi en un dorm, era un dormitorio, vivíamos como 14. Y le dije a un amigo que estaba ahí que yo me amarré, yo tenía una braga completa, me amarré la mano aquí atrás con un vendaje y me puse la braga por encima y llegué al taller el día siguiente sin tomar el analgésico y con mi mano atrás y les dije, bueno, yo ya no tengo la mano derecha. La mano derecha, que era el peligro, ¿Está amputada o no está bloqueada? no está. La tengo amarrada debajo de la franela con un vendaje y encima de la franela tengo un overol completo que no me puedo quitar, así que la mano de ahí no va a salir hasta que yo me vaya a la habitación en la noche. Ese es mi compromiso. Tengo mi mano izquierda todavía y veo que y habían 3 martinetes. Y digo, con ellos 3 y mi mano derecha, puedo cubrir lo que me falta, así que por favor necesito seguir trabajando. Y fue así como, para ellos fue un shock y para mí fue, no solamente me dejaron trabajar más, sino que podría decir que gané unos puntos De confianza. de confianza diciendo, bueno, pan, realmente este carajo sabe lo que quiere. ¿Sabe? Este carajo sabe lo que quiere y no le vamos a decir que no. Y en vez pasé de ser el medicado al consentido inmediatamente, pues porque no solamente tenían que ayudarme con el inglés, sino ayudarme con mi discapacidad de cierta manera. Porque, coño, si yo tengo que apretar algo en la prensa y no puedo sostener la pieza, pues siempre... Necesitas una mano. Y después de ahí para adelante, lo que fue una semana y después se convirtió en 3 semanas, se convirtió en 13 meses. Yo estuve un poco más de un año en la escuela. Y después de que estuve el año y medio, pues ya tuve todas las posibilidades para establecerme. Ya había conseguido un sitio en un shack por allá a los lados de un viejo granero para montar un taller, porque siempre habían trabajos por ahí. Siempre habían clientes que querían trabajo. Empecé a hacer cuchillería y joyería de acero damasco, hacía brazaletes de damasco bellísimos y hacía cuchillos. Y empecé a buscarme la vida y a estar muy cómodo, ¿no? Porque tenía a mi alcance 12 talleres de cualquier especialidad, 24 horas abiertos y todos los profesores más increíbles de Norteamérica y del extranjero, o sea, de cualquier parte, estando allí. Y yo, como tenía acceso irrestricto a todos los talleres, pues imagínate, estaba en el paraíso. Increíble. Mi salida no fue muy exitosa, debería comentarlo. ¿Por qué? Bueno, fíjate, creo que fue tan intensa la explosión ¿cómo te digo? De técnicas y de maravillas que estuve viviendo durante tanto tiempo. Fue tan alto el nivel de exposición que empecé a intentar cosas que se suponía que no se podían hacer, como por ejemplo una aleación de acero damasco para el momento desconocida, que era acero al carbono con acero inoxidable y hasta ese momento esa aleación no se podía cohesionar. Habían unas limitantes de cohesión entre el inox y el carbono por un asunto de atmósfera controlada y me puse yo diría, a alucinar con esa obsesión de crear una aleación que generara un contraste importante entre el acero inoxidable y el acero al carbono laminado. Y en un experimento de 36 horas sin dormir, tuve 36 horas sin dormir en el taller. Por supuesto, bajo todo el rigor de estar en un taller tantas horas sin dormir, con el rigor médico que eso implica, pruebas y equilibrio y esto y lo otro. Pero 36 horas después logré lo que pensé que podía hacer, lo logré. Logré un pedazo de aleación, lo cortamos, lo forjamos, lo comprobamos y efectivamente. Mis acompañantes, los que me ayudaban en esas 36 horas, fue durante un fin de semana. Mis panas y la que en ese momento era la coordinadora del taller, Elizabeth Brim, que es una eminencia de la forja en Estados Unidos, validaron que efectivamente sí, esto que yo había dicho fue posible. La noticia corrió como fuego, pana, y el día siguiente tenía al editor de Anvil Magazine, la revista en ese momento de las más importantes de forja en Estados Unidos. ¿Cómo se llama?
Anvil Magazine, Enville. en Yunque, Anvil Magazine. Este carajo llegó con su equipo y su cámara y su vaina y me dijo, mira, me enteré de algo, vengo a corroborar de que en verdad hiciste esto. Sí, mira, aquí está. Me dijo, bueno, pues, tienes dos opciones, lo patentas o lo divulgas. Y bueno, qué coño, ¿qué iba a saber yo de patentar algo a los 19 en una escuela en Estados Unidos, apenas sabiendo hablar inglés y teniendo... No lo patentaste. No lo patenté, lo divulgué. Él hizo un artículo increíble. Yo tengo 2 copias de ese artículo, donde suena un poco atrevido el comentario que hizo el carajo, diciendo algo así como, este adolescente venezolano que vino a Estados Unidos a afilar sus técnicas como forjador, circuló las fronteras del infierno y regresó para poder enseñarnos a los guerreros en Estados Unidos una aleación que se creía hasta este momento imposible. ¿Y qué permitía esa aleación? ¿O qué puedes hacer con esa aleación? ¿Qué ventajas tiene? Un contraste bellísimo. Es un contraste de color bellísimo. Lo único que logra por encima de cualquier otra es un contraste de color muy bello, En porque el metal. tienes un patrón en una hoja de un plateado espejo con un negro mate y puedes lograr unos contrastes increíbles. Era eso, básicamente, una búsqueda de un contraste especial, el cual empieza Acero Damasco. Entonces parece que eso de haber dicho es lo que yo asumo, es lo que yo presumo. Ya han pasado tantos años que yo ya sané esa herida, pero presumo que fue demasiado duro para el ego de los grandes guerreros laureados estadounidenses que le otorgaran la invención de semejante aleación a un carajito 19 de años. 19 años que llegó Venezolano. con visa de turista a una beca de trabajo en una escuela, ¿sabes? En Estados Unidos y eso hizo demasiada resonancia como en el medio de la herrería. Y 2 o 3 días después de que salió el artículo, yo estaba en el aeropuerto de Villa. ¿Por qué? Porque de la escuela me expulsaron. Me dijeron, tienes 12 horas para recoger todo. Porque la divulgación fue tal. No, porque, bueno, ellos, por supuesto, la razón de mi expulsión no fue real. Se justificaron unos argumentos falsos. Y para mi tranquilidad, al final de la reunión, cuando ya me dijeron, yo había sido promovido para estudiante core. Un estudiante core es un estudiante que permanece 2 años en la escuela con un taller propio. Y en la escuela de 300 estudiantes, los cores son solamente 6 o 7. Eres un líder. A mí me habían puesto de la lista, si yo hubiera querido aplicar para core, yo era el 73. Y me pusieron en la primera. Me dijeron, estás 73 puestos por abajo, pero aquí está la planilla, fírmala y entras. Y eres el primero. Y entras. O sea, esto no se hace normalmente, pero en casos excepcionales tenemos la potestad de poder hacer esto. Es un programa que yo desconocía. Sencillamente ellos me promovieron al programa y yo firmé. Pero así como firmé, así salí, porque me atreví a hacer algo que no debía. ¿Qué era esa Que aleación? era esa reacción, que era como retar, o yo no sé cómo decirlo en ese momento, retar o descreditar a los grandes guerreros. This article will attempt to show what it was previously considered impossible. Daniel Soto of Mérida, Venezuela, came to the United States to sharpen his blacksmithing skills. Instead, the 21-year-old sharpened everybody else's skills. Y está, ¿no? Estábamos hablando, tuvimos una pequeña interrupción, pero estábamos hablando de, bueno, la aleación que descubriste en Estados Unidos, de tu salida de la escuela Penland. Y bueno, cómo eso te llevó a nuevos rumbos. Daniel Soto of Mérida, Venezuela, came to the United States to sharpen his blacksmithing skills under the tutelage of Elizabeth Brame at the Penland School in North Carolina. Soto decided to tackle a project that most blacksmiths said couldn't be done, incorporating stainless in a Damascus project. Sí, entonces yo creo que eso, si hubiera decidido patentar, la historia sería distinta. No me arrepiento de nada. Yo creo que el día de hoy, todas esas situaciones, pues, me pusieron aquí donde estoy. Y
y no habría nada que cambiar, porque yo creo que si hubiera elegido patentar la aleación y hacerme millonario como un artista estadounidense más, no estoy seguro que no tendría la tranquilidad emocional o espiritual que me ha generado el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, pues, desde hace 6 años. Bueno, eso vamos a entrar ahorita. Sí, yo creo que también la Caravana Escuela nace de este periplo educativo que yo tuve tan variado y difícil, ¿no? De salir de casa, salir de la escuela y de la casa al mismo tiempo, con un solo pase de salida de tu casa y de tu escuela, y lanzarte a la vida de taller. No solo aquí, en cualquier taller en Mérida, sino después salir a un taller afuera en otro país. Y llegar a esos niveles de inspiración tales que irrumpes y generas vibración en los círculos establecidos que, que te eyectan, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa, esa Rompi- entrada, rompiste un paradigma. esa entrada y salida del sistema educativo, igual aquí el bachillerato, y volver a salir obligado y estar en la calle otra vez y volver a encontrar mi educación, el paraíso absoluto de la educación y volver a salir de golpe de ese momento tan especial en mi vida y salir de golpe por lo que fue probablemente considerado un crimen y básicamente un crimen que no cometí. Yo lo que intenté fue una aleación. No fue mi intención para nada eh, ser disruptivo en el orden jerárquico de la forja estadounidense, pero queriendo, eso generó una turbulencia que me sacó. Entonces, después de estar allí propuesto para un estudiante a largo plazo de la escuela, volví a estar en Mérida con el corazón roto. Decidí no quedarme en Estados Unidos ni un día más. Creo que exactamente 2 o 3 días después de que tuve esa reunión de expulsión en la escuela, ya estaba aquí en Mérida. De hecho, nadie sabía que yo estaba en Mérida. Yo llegué al Vigía y cuando yo llegué al aeropuerto, me acordé que nadie sabía. Que nadie sabía que yo estaba en Mérida y pasé un montón de horas esperando que alguien me buscara porque fue todo tan rápido que nadie sabía que yo estaba aquí. Cuando llegué a donde mi abuela, mi mamá y mi papá, que los veía por separado, si hace 2 semanas escribiste un fax que te habían aceptado para un programa de 2 años, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Que eres el estudiante core. Era el estudiante core, era el estudiante core seleccionado por encima de los 70 y pico que estaban en cola. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, bueno, imagínate, haber estado allá en la cúspide de la creación, la creatividad y la inspiración, y haberme dado el tupé de montarme tan alto y después, 2 días después, estar otra vez aquí en Mérida, donde hablar de forja era como hablar de, no sé, cualquier cosa inexistente. Satélite. Un oficio en extinción, sí. Entonces, volver a empezar, ¿no? Llegué aquí a buscarme otra vez paso en los talleres donde había estado, pero claro, obviamente ya no era el mismo. Ya había estado especializado con los más duros. Ya Ya tú les podías dar clases, yo ¿cierto? llegué y a recompensar a todos mis panas de todos los talleres con lo que me habían enseñado, enseñándole todo lo que yo había aprendido. Entonces, si bien fue durísimo, también me puso en una posición de compromiso porque tenía que, además de tener que vivir otra vez de lo que hacía aquí, tenía que volver a inventarme un taller y generarme mi propia realidad de nuevo. Podía enseñar a los demás. Pero fue demasiado difícil, fue extremadamente complejo volver a tener un taller o tener un taller. Nunca había tenido un taller aquí. Ya tenía un taller en Estados Unidos, pero aquí no. Y para poder tener un taller, me volqué a trabajar en cine con mi amigo Alberto Arbelos y empecé como efectista especial, empecé a hacer efectos especiales. Tenía que a una película hacer una tormenta en medio del páramo, una tormenta súper fuerte. Entonces, máquinas de soldar, raspando máquinas de soldar en unas latas de zinc y se fabricó una turbina grandísima, porque había que volarle el sombrero a un actor como a 25 metros de distancia, unas torres de lluvia con unos camiones de bomberos. Entonces, bueno, me enganché con el cine porque el cine fue como el chaleco salvavidas. El cine te da seguro médico, hospedaje, comida y trabajo, todo en un solo pack.
Y además que todo el Y dinero, comida siempre. comida full, 5 veces al día, seguro médico, transporte, habitación, y todo el dinero que ganas lo guardas porque no gastas nada. Sí. Entonces fue así como trabajando película sobre película, largometraje de 35 milímetros, con chasis de película de 400 pies. En esa era, pues fui ahorrando, fui comprando yunques, fui comprando herramientas y trabajaba en cine, lo que algunos pensarían que era lo máximo, trabajar en cine con los talentos y con todo el asunto que rodea el cine, del asunto de los artistas y la fama y todo aquello, pues para mí era exclusivamente un medio de transporte desde no tener un taller a tenerlo. Yo nunca, muy pocas veces iba a las fiestas de las rumbas Una de autopista. la autopista. Las rumbas del final y el comienzo de las películas, no. Yo tenía mi mente puesta en un taller, pero usaba el cine como un medio para llegar al taller. Y vas armando tu tallercito. Iba armando mi taller, siempre. En 2010, exactamente 10 años después, o por ahí, de que me vine a Estados Unidos, levanté el teléfono y llamé a mi profesor, Stephen Yusko. Lo llamé en un call center 2010. 2010, 2009, desde el 99 al 2009. 10 años después lo llamé, me contestó y le dije, I need my teacher. Estoy listo, pues ya pasaron 10 años ya. Y él me dijo que en la escuela pensaban que yo había muerto en la tragedia de Vargas, que como más nunca escucharon de mí, más nunca, ni una sola vez, ni una Claro. sola llamada, pero ni la más mínima llamada en 10 años, porque yo estaba tan roto, me había quedado tan traicionado, tan herido de ese descorazonamiento tan bestial. Me tardé 10 años en llamar otra vez. Bueno, para ti fue un duelo también, ¿no? Fue un duelo, me tardé 10 En años. en la valentía de levantar el teléfono. Sí, sí, sí. Levanté el teléfono, llamé y me dije, pero tú estás vivo, ¿cómo es esto? ¿Tú no moriste en Vargas? No, no, aquí estoy. Vente, le dije. Yo puedo pagarte el pasaje. Te dijeron, Le dije yo a él, yo Steve. no voy para allá, vente. Ajá. Stephen, vente. Vamos a dar un curso en mi taller. Yo ya tenía este taller. Y el pana se vino, ¿En serio? se vino. Dimos un curso aquí de 2 semanas a 8 herreros conocidos en 2010. Creo que fue la primera experiencia, fue mi primer momento como incursión en dar a conocer la forja en Venezuela, más allá de lo que yo podía decir. Era como, con ese evento de traer a mi profesor, era como validarle a todo el La realidad. mundo quién me había enseñado a mí, ¿sabes? Como que traer a mi mentor, a mi profesor, a mi entorno, para que él también sintiera de dónde vengo yo y cómo, para que él entendiera también cuál era mi realidad de estar tan apartado de la forja y vivir en una sociedad muy raro que un país tenga tan poca forja como Venezuela, Teniendo material y bastante. viviendo montado en una pelota de hierro y carbón mineral. Pero bueno, el petróleo, nadie quiere forjar una herradura si la puedes importar. Claro. Sí, es un efecto indirecto de la fiebre petrolera, pues muy pocas labores manuales siguieron practicándose porque era más fácil vivir del tetero de petróleo. Y más barato, Y más quizás. barato, sí, sí. Entonces, bueno, nada, mi profesor vino, hicimos un curso aquí, todo el taller, el piso era de tierra, el taller estaba recién montado, creo que era solo el techo. Y bueno, después de ahí, 2010, ya tenía mi taller establecido, ya había un poco, me había apartado del cine porque ya había logrado lo que necesitaba, que era mi taller. Continué después haciendo cine de expedición, porque bueno, vivir en Mérida te lleva a la montaña y yo ya tenía mucha experiencia de montaña, mucha experiencia de reparación de maquinaria y mucha experiencia en cine. Entonces esas tres cosas eran perfectas para lo que se vino un montón de años. Estuve trabajando con cine de expedición. Este, te digo, Sudamérica, Himalayas, Groenlandia. Porque bueno, necesitaban un carajo que pudiera tener la visual de cine y reparar cualquier cosa. Sí, eras un mecánico Sí, también. claro, No solo claro, eso. claro. Eras un asset para el equipo. Reparando helicópteros en el aire, reparando barcos en el agua y carros en la ruta. Yo llevaba un kit de herramientas súper compacto. Siempre llevaba mi kit de herramientas, un pequeño kit de primeros auxilios. Y yo era, eh, si habían 2 cámaras, yo era cámara 3. Si habían 4 cámaras, yo era cámara 5. Siempre tenía una cámara HD guardada en el bolso.
una fotográfica y una última cámara, porque si alguno de los camarógrafos o alguna de las otras cámaras fallaban, pues yo siempre estaba ahí, este, ¿Grabando o listo para grabar? listo para grabar. Yo no tenía planos asignados, pero al final de cuentas muchos de mis planos se usaban porque yo estaba desde un punto de vista donde los demás no estaban, qué sé yo, pues. Más extremo, quizás. Sí, 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 no, y en Himalaya todos los camarógrafos se enfermaron y el plano de cumbre lo hice yo porque los planos de cumbre, me dijo Marcus Tobía, me dijo Dani, me dijo por el radio, los planos de cumbre se hacen desde arriba, no desde abajo. Los 3 primeros camarógrafos están mal, vente hasta aquí, sube conmigo adelante. Pues tú no haces el plano del que carajo que está llegando a cumbre viéndole los pies. Tienes que estar tú Tienes arriba. que estar tú arriba. ¿Y Entonces, eso fue en qué montaña? eso fue en Island Peak, Nanga Parbat. Con los chamos, ¿no? En Nanga Parbat, no, Eso fue con disculpa, los chamos, en ¿no? Island Peak, sí. Con niños. Ninja, con niños de la cumbre. Y bueno, nada, también esos viajes a zonas tan remotas me empezaron como a exponer a esas necesidades fundamentales que rodean al humano campesino, al humano no citadino, que es la herramienta. En cualquier parte del planeta, de la selva, a lo más alto del último pueblo del Himalaya, la gente de campo, por llamarle así, o la gente no citadina, se debe su realidad a las herramientas que lo rodean. Y esa es una cosa que en tantos sitios donde fuimos, donde no había luz eléctrica, donde el desarrollo es tan limitado y el alcance de la electricidad es tan difícil, pues era como, era como tomar el agua en distintas partes del mundo y decir, bueno, pero es agua igual, toda esta gente tiene la misma necesidad. Desde el Alto en Bolivia, yendo por Salta, a los Inuits de Groenlandia, pasando por los Sherpas de Nepal, todos los albañiles necesitan un cincel y un martillo. Todos los indígenas necesitan un machete o una punta de flecha. Y todos los Inuits Indiferentemente de necesitan un arco, un arpón, una punta de un arpón y un cuchillo para pelar su pescado. Todos. Sea que comes bisonte o comes guacamaya, cualquiera va a tener que tener su herramienta. Y yo creo que eso se materializó cuando en Venezuela tuvimos esta crisis espantosa, 17, 18. Y me pude enfrentar a esa realidad, pues, de vivir en carne propia en Venezuela, que la escasez de una herramienta básica en el campo podría significar un asunto, no digo de vida y muerte, suena dramático, pero de migración. del destino del cambio de tu vida. Sí, o sea, ¿cómo para una persona que carece de una herramienta, la vida se le hace cuadritos y tiene que de pronto tomar una decisión de emigrar porque no tuve la herramienta para arrancar la papa y no pude sacar la papa a tiempo para venderla cuando estaba a buen precio o cuando podía? Y he trabajado 5 meses seguidos en esa papa y todo el ahorro que he puesto sobre la tierra, de eso depende mi familia. Y cuando me toca sacar provecho a esa inversión, la pierdo. Básicamente es un cataclismo económico, social, y la gente se tiene que enfrentar a eso y decir, bueno, porque no tuve un pico o una hoz y no coseché mi trigo a tiempo, me tengo que ir del país, me tengo que ir a buscar dónde comer, dónde vivir. Eso es como una, no sé, Y mis caballos se están y muriendo. mis caballos están muriendo, los caballos sin herraduras, con las patas desgastadas, desangrándose y muriendo. Convertía la herramienta en un asunto de vida o muerte. Y no es un arma que mata, es la escasez de una herramienta que mata. Que te Entonces, deja sin comida que también. te mata, te deja sin comida, sin esperanza, sin ánimo, sin fuerza. Entonces, wow, ahí sentí en un momento que lo que yo sabía podría significar un cambio importante en un montón de personas, más allá de reparar un motor de un carro que se dañó, o más allá de filmar un plano hermoso en un amanecer en cualquier montaña, porque la carpa estuvo bien armada o porque las cuerdas que se trajeron eran las correctas. En este caso, esta expedición era una expedición en las montañas de mi país, enseñando a la gente a hacer herramientas para procurar su subsistencia. Entonces, se había convertido en una expedición hacia la humanidad, ¿no?
hacia ningún lado, hacia ninguna montaña, hacia ningún destino increíble, hacia ningún reto. El asunto no era romper un récord de altura o de resistencia, era enseñarle a la gente la manera de resolver algunos de sus problemas más difíciles en ese momento, que era vivir de la tierra con las herramientas correctas en un momento de necesidad tan extrema. Entonces, yo no puedo decirte, esto no fue un proyecto que yo escribí con un grupo de amigos, una idea que se generó basada en un proyecto teórico que después se hizo una prueba. No, esto fue como una emergencia, un comportamiento del paramédico que sale a apagar un incendio, a atender a un paciente que se está muriendo y Inmediatamente. sencillamente, inmediatamente sabe que tiene que poner tanto cc de adrenalina, poner el torniquete, arreglar esto y hacer aquello. Fue una decisión casi que inconsciente de tratar, poner todo lo que sé y todo lo que tuve, todo lo que tenía en ese momento particular y ayudar a esta gente a que dejaran de sufrir por no tener sus herramientas. Sobre todo en ese momento cuando había tenido una oferta importante para irme a vivir a Alemania a enseñar, a forjar en una escuela Waldorf, Hamburgo. Y en ese momento era enseñar a los alemanes a forjar cosas que no necesitaban o que no necesitan, o quedarme y enseñar a mis campesinos, a mis compatriotas, A tu a mi pueblo. gente, a mi pueblo, cosas de las que dependen para subsistir. Entonces yo me podía ir a Alemania a dar clase en una escuela a unos niños para que vieran lo que fue el oficio de la forja, o enseñar a la gente del páramo a dejar de perder sus caballos y sus cosechas. Entonces, eh, claro, tuve que apartar todo. Hice una inversión importante personal para, para hacer el primer prototipo de la caravana, el primer episodio, el primer capítulo, que fue salir corriendo a Gavidia con un montón de herramientas y maquinarias que tuve que fabricar para eh, poder sortear la escasez de herramientas, fabricar herramientas en el sitio. Además, con muy poca o sin luz eléctrica, ¿no? Porque también ese era un problema, sigue siendo un problema diario. A del- veces 2 de, veces al día. sí, ahorita sí. Entonces, bueno, había que prescindir de la luz, cosa que para la forja no es nada difícil. Tenemos 5.000 años en esto y la luz La eléctrica eléctrica, tiene 150. 150. Sí, entonces, bueno, nada, volver atrás, llamar a todos mis colegas en cualquier partes del mundo y empezar a regar la voz de que la forja está cambiando la calidad de vida de las personas en las montañas de Venezuela. Había que contarlo, había que divulgarlo. Grabamos un documental de este primer episodio, un documental muy bello, como para poder tener una muestra y enseñarle a la gente que podría ayudarme a seguir con esta misión adelante. Un video bonito, muy emocionante de lo que estaba sucediendo. Porque de verdad que pareció una locura, era una cosa que si lo hubieras pensado para un guión. En un momento pensamos que podíamos hacer un guión, una serie de televisión. eh, pero eso, cómo esta idea o cómo esta crisis trasciende a un modelo, que trasciende hasta el punto de que un modelo educativo es capaz de resolver una crisis Económica, existencial, económica, política, multinivel, sí, social. con conocimiento, ¿no? Con conocimiento, con enseñanza. No trayendo herraduras de afuera, con una importación y un donativo enorme de 15.000 herraduras a todos los parameros y listo, sino sencillamente forjando de una en Con tu mano. una herradura por vez. 6 huequitos cada vez, una herradura cada vez, 4 herraduras por caballo. Y así hemos estado durante 6 años y al día de hoy llevamos 25.000 y tantas herramientas y contando. No contamos las herramientas de hace 3 días, que fueron por lo menos 12, 14 herramientas más que hicimos en ese día, en esta actividad. Entonces, sí, ahora gracias a la caravana, pues ya te puedo decir que el camino está clarísimo, ¿no? Yo no tengo ya, hay una cosa que no tengo es dudas. No tengo dudas
No tengo dudas ni de lo que hice y muy poco dudas de lo que debo hacer, porque cuando trazas un camino del que se favorece tanta gente o con el que tanta gente se ayuda, pues energéticamente eso mismo, es ese camino que vas dejando atrás, pareciera que traza tu camino hacia adelante. Creo que la experiencia se va acumulando y te va alineando con intuición hacia adelante, porque ¿Crees que estabas predestinado o que naciste con este llamado porque la vida pareciera que te sacó a que te convirtieras en un maestro forjador, en un maestro herrero? pues sí, fue así, fue como sacado. Sí, 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 no. Y fueron como pequeñas explosiones, ¿no? Que te, Sí, sí, momentos durísimos. No fue suave. No fue suave y así como la herrería no lo es suave. Una de las cosas, el bullying que sufrí en las escuelas de forja en Estados Unidos, el bullying más importante que sufrí era que no tenía la talla física suficiente para ser herrero. que no eras doble. Sí, sí, no, mira, no, no, no. O sea, This is not for you. haz fotografía, haz arcilla, cerámica, es bellísimo, vidrio soplado. Es que no puedo, no. No, pero es que it's not your size. Y ajá, pero cuando íbamos a la ferretería a comprar ropa de trabajo, ninguna ropa es 30 de cintura. Y no podía comprar pantalones 30. Tenía que ir a otra tienda, 2 horas de distancia, donde vendían ropa de trabajo casi para adolescentes. Baby size. Sí, sí, sí. Entonces, todo el tiempo era una pared enorme enfrente. Además de que el hierro con su dureza natural, pues. Claro. Estás doblando una vaina que es durísima, todo el tiempo estás cayéndote a martillazos con un material que te da pequeños umbrales como para poder manipularlo en un juego de sabiduría y técnica en Perseverancia. pequeños lapsos, pequeñas ventanitas de tiempo que te permiten adelantar un poco más, adelantar un poco más. Yo creo que eso también, esa adrenalina que genera la forja en el ser humano, no en mí, en cualquier persona. Tú lo probaste, Sí, es tú lo increíble. probaste. Salí quemado también, Sí, sí, es una cosa, bautizado. es una cosa de la forja que es como muy natural, Mágica. es como instintiva. Sí. Creo que es como instintiva. Yo he tenido niños de 6 años forjando. He tenido personas de 78 años forjando. Una misma fragua todo el día. ¿Cuál es el mayor de edad? 78. No has tenido alguien de Hemos 80. tenido herreros eficientes que estén Claro, forjando 78. claro. Sí, En óptimas condiciones, pues. forjando, haciendo su trabajo. Sí, hemos tenido niños chiquiticos que hay que ponerles llevo unos yunques chiquitos con unos troncos bajitos porque siempre, o sea, es como una atracción. Cada vez que llegamos a una aldea nueva, a un pueblo nuevo con la caravana en los camiones y las carpas y todo el circo, llamo yo, es una semana de festejo educativo progresista No, y hay un aire, sin duda, de alegría, de unión increíble, que se respira. O sea, increíble, sí, increíble. sí, Lo vimos en esta actividad. sin duda. Personas que viven ahí en unas condiciones bastante precarias, forjando en una misma fragua con ejecutivos prominentes de grandes empresas Unidos, unidos con una misma misión, forjar forjar acero, algo, un forjar algo instrumento, juntos, una necesidad. una necesidad común. Entonces, eso yo creo El que hierro nos hace iguales ajá, también. ajá, el De hecho, fuego el también, fuego nos el hace iguales, fuego, tal cual. sí, 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 el fuego. Y yo creo que esa es una gran ventaja. Es como la magia no la produce la caravana escuela, no la produzco yo. Aprovechamos la magia nosotros, nos aprovechamos de ella para que esto suceda. O sea, la magia educativa de la caravana escuela de que la gente llegamos a un pueblo y en una semana enseñamos a 60 personas a forjar, dejamos un taller equipado que sigue forjando durante indefinidamente, porque los talleres quedan forjando equipados, completamente equipados. Este, eh, eh, es una obra del fuego. Nosotros lo que hacemos es llevar fuego allí y bueno, es el mismo fuego del sol, es el mismo fuego que hierve el agua del café. Yo creo que por eso estamos usando un aliado que es
biológico, biológicamente relacionado con el hombre, que es el fuego. Natural de nosotros, que es el fuego. De la biología terrestre, galáctica, o sea, el fuego. Entonces, si lo que enseñas es a dominar y a usar el fuego a tu favor y a partir de esa técnica tú construyes herramientas que mejoran tu calidad de vida al punto de que te puedes convertir en un fabricante que vende en ferreterías, wow, o sea, estás cubriendo muchos niveles porque estás pasando de la educación a la producción económica económica, y el eh, bienestar social pero de ese núcleo familiar, en ¿no? una curva ascendente, en una espiral ascendente súper veloz. La espiral de aprendizaje con la forja es agresivamente rápido. Ahora, ¿en qué momento te das cuenta y tú dices, wow, la caravana escuela tengo que volver a una fundación, esto tiene que explotar, tengo que seguir haciendo esto? Mira, yo te digo, ese momento lo sentí en Gavidia, en ese primer curso. Yo había puesto todo el dinero que tenía, todos mis ahorros para migrar a Alemania, los puse en esa iniciativa sin pensarlo. Yo te digo, en ese momento pude haber sido el más irresponsable de todos los padres, Y de porque todos los cabezas de familia. pues sí, claro, claro. O sea, y otra cosa es que yo creo que yo pude hacer esta locura de caravana escuela porque estaba divorciado. Si yo hubiera tenido mi familia conformada, no lo hubiera podido hacer. Bueno, otra coincidencia también. Claro, no, ninguna madre de 2 niños en un país que se está desmoronando va a permitir a su marido invertir los únicos $12,000 que ha podido reunir en toda su vida en un proyecto social y regalarlo en una semana. Eso 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 no se puede, eso sería un juego de apuestas. Es como apostar la casa en un juego de cartas. Y bueno, al cuarto día de haber estado en esa experiencia en Gavidia, los niños venían adolescentes, niños, bueno, 12, 13 años, forjando su hoz. Hubo un frenesí por forjar hoces para cortar trigo porque era la temporada de trigo y no habían hoces para cortar. Creo que hubo 2 o 3 chamos que forjaron una hoz rápido y era increíble. Se iban con el guante porque la hoz estaba caliente y con la hoz caliente salían corriendo A porque cortar el a trigo, cortar el trigo en caliente, de la porque emoción. de la emoción y de la necesidad, porque cada lluvia o la temporada de lluvia que se avecina moja la espiga de trigo y le cae moho y el trigo se pierde. O sea, el trigo se tiene que cosechar cuando todavía no ha empezado a llover. Y si te pasas, el trigo no aguanta un diluvio y ya se pierde. Pierde una pradera entera, toneladas de trigo. Se perdieron toneladas sobre toneladas de trigo porque no había hoces. Yo me acuerdo que estos chamos salían corriendo como locos con su hoz. Y al día siguiente llega un niño bajito, no puedo decir la edad, pero era bien bajito, un chamito. En la vía principal, yo en la mañana temprano, tan rudo el frío que salía como a caminar un poquito para calentar, para poder prender la fragua. Y voy caminando emparamado en Gavidia. El agua arriba del tanque de enfriamiento estaba congelada. O sea, eso fue 6 de enero, los primeros de enero de 2019, y el frío estuvo intensísimo. Todos los carros amanecían escarchados, las carpas, todo. Y en medio de ese frío venía un niñito con un gorro típico campesinito paramero, con los ojos, con los cachetes tostados, y así, enfrente a mí caminando, llega con el pancito y me dice: profesor, aquí le manda a mi mamá, que Dios lo bendiga, gracias a usted tenemos pan. Y era temprano mañana, 7:30, qué sé yo. Recién despuntaba el sol arriba en las montañas de Gavidia, yo con el frío, agotado, conmovido, conmocionado por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba haciendo sin saber qué era. Yo estaba haciendo algo sin saber qué era lo que estaba haciendo, era un impulso. Y en ese momento, cuando le recibí el pan al carajito, fue un momento que yo me acuerdo que miré hacia arriba. Hasta ese momento yo era ateo. Me había tocado tan duro defenderme Y del recibir mundo golpes. educativo y recibir y aguantar, que en ese momento fue así como, como el respiro antes de quedarte dormido, como un antes y un después. Un flush, como de una sensación que no puedo describir. Y miré hacia arriba y dije: "Mierda, ahora yo no he estado solo".
me hizo darme cuenta que no había estado solo en ningún momento, que había alguien allá arriba, algo Que te estaba que empujando. me estaba empujando y me había hecho llegar ahí, y ahí entendí y dije, ahora ya sé por qué estoy aquí. Ahí entendí por qué estoy aquí. En este momento todo acaba de tener sentido. Que si era la plata de irme a Alemania, que si no era la plata de irme a Alemania, que si hubiera sido que me vine a Estados Unidos porque hice el artículo, que si no, que si salí de la escuela. Todo ese merjurje, consomé de traumas y de situaciones difíciles con risas y agonía, en ese momento fue como cortar un cable y decir, bueno, si bien no sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Esto es. Si esto se siente así, si hacer todo esto se siente así, Por aquí voy bien. por aquí es. Sí. No sé bien por dónde es, pero por aquí es. Y empecé a tener como unos sueños vigiles, de que sí, de que tenía que seguir. No me veía, por ejemplo, eso. No fue así que tenía sueños vigiles cinematográficos que me veía forjando ahorita, con reuniones con gente, buscando fondos. Y no era un sueño vigil preciso, pero eran sueños vigiles como de confianza. En un momento sentí que podía cruzar cualquier avenida con los ojos cerrados. De certeza. De certeza. Podía cruzar una avenida en pleno flujo con los ojos cerrados y me sentía seguro que iba a llegar al otro lado y nadie me iba a atropellar. Ese era uno de los sentimientos que me empezó a llenar. Tanta duda, tanta incertidumbre, tanta agonía, tantos años. No sé, dudando, no voy a decir sufriendo, pero pasándola duro, y en ese momento fue como, tranquilo, Alivio. está flotando y te están sosteniendo flotadito, pues, que yo no sé flotar en plano, solamente sí me sostienen. Claro. Y mira, sigue siendo así. Desde ese momento del pan hasta hoy, en tiempo real, no te puedo decir que no me asalta la duda y el estrés y la ansiedad de sentirme que qué es lo que tengo que hacer en una cosa que estamos creando sui generis. Esto es algo que cada paso que damos es un paso que no se ha hecho, que nadie ha hecho antes. O sea, este sistema educativo itinerante en unas camionetas, llegar a una comunidad, invadir la comunidad con conocimiento, con bienestar, con herramientas, con celebración, con trabajo, con progreso, y salir y dejarles instalado todo eso sin, sin condiciones, pues, ¿sabes? Sin condiciones. Sí. Es una entrega incondicional de sabiduría, educación, progreso, bienestar. Entonces, Bueno, a mí me impresionó ver a una señora que estaba viendo cómo se forjaba su piqueta, porque ajá, ella necesitaba una ajá, piqueta palardín, ¿no? ajá, ajá. En vivo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mira, nada. Y Ahorita, el hijo era el que le estaba haciendo la piqueta, que mamá sí, necesita una piquetica, ajá, decía. ajá. Sí, increíble esto. Entonces, ahora, ¿qué te digo? La caravana escuela, tenemos unos números sociológicos impresionantes. Impresionante la cantidad de desarrollo que hemos podido generar a partir de un evento individual, ¿no? De un evento de una sola persona. Una idea de una sola persona puede trascender tanto, y yo creo que recién estamos entrando a un nuevo punto Nuevo escalón, de un nuevo quizás. escalón que nos va a promover un desarrollo exponencial importante, al que no hay que temer. Sencillamente hay que saberlo No es que manejar. hay que crecerlo. Yo te dije Sí, que sí, sería genial incluso ver en algún momento otros campesinos de otras comunidades andinas, ujú, quizás en ujú. Colombia, quizás en Sí, sí, Perú, sí, quizás sí. en Bolivia, llámalo Argentina, no lo sé, Es, pero yo sí. estoy seguro que ese sueño se va a cumplir. Ese sueño vigil, de hecho, mira, hay tantos documentos escritos de la caravana que si yo me pongo a buscar los eh, primeros ensayos que hicimos después de lo de Gavidia, eh, es los Andes, es los Andes americanos, Claro. no es los Andes venezolanos. Porque de aquí a la Patagonia todos son los mismos campesinos. Todos somos campesinos andinos. Aquí no hay ninguna distinción. Todos hablamos el mismo lenguaje y todos trabajamos la misma Y todos montaña. hablamos español, Todos, o casi todos. todos trabajamos la misma montaña, de aquí para abajo, en la misma montaña. Entonces, sin duda es un proyecto de la América, no solamente de los Andes venezolanos. Un proyecto de la América, y sí, en un momento también todavía me siento muy golpeado
humanamente con el asunto de los campos de refugiados y me puse a investigar un poco en estas aplicaciones que estamos haciendo con la caravana hacia la UNICEF y ACNUR. Estamos trabajando en aplicaciones de ese tipo para poder tener este módulo de fora o de educación para el trabajo en general aplicado no solamente a aldeas distantes de los Andes venezolanos o americanos, sino sería maravilloso implementar talleres itinerantes de labores en campos de globales, refugiados globales. claro. Entonces, descubrí para mi horror de que el promedio que una persona pasa en un campo de refugiados es 7 años, El promedio. promedio. Wow, qué duro. Entonces tienes miles, por no decir centenares de miles, no conozco la data, de personas que están en unas carpas blancas con unas letras azules, encerrados allí, les dan comida y un catre para dormir. Y vacían su existencia allí como baterías que se cargan y se descargan. Con Y yo un pensé, teléfono, quizás con un wifi que les regalan, sí, pero no tienen un sentido de pertenencia a un nada, equipo en que un país pudiera. ajeno. Entonces yo decía, mira, ¿qué sería de un país receptor de refugiados si educa a estos refugiados dentro de los mismos campos de refugiados, montas carpas, escuelas, y estos mismos refugiados te ayudan a forjar los clavos del tren del país que los recibe? Por ejemplo, Por ejemplo, para no decirte que van a fabricar vacunas, porque no tienen el entrenamiento, porque no son PhD en claro, medicina, sino sencillamente que hicieran los palos de escoba tallados, ¿sabes? Que hicieran los clavos para armar los marcos de las puertas de la escuela. Y eso, ¿qué cambio daría a los campos de refugiados que se convirtieran en campos de fábricas con con un interés social una fundación social aparte de solamente darles comida y protección para que duerman, ¿no? Yo creo que eso, uno de esos sueños vigiles, me veo en un avión, ya me acuerdo, me vi en un avión, llegando. la caravana, un avión membreteado, la caravana escuela, llegando en medio de una explanada de tierra súper, presumo que era un país del Oriente Árabe, Medio, sí. sí, porque había mucha arena. En medio de la arena, aterrizando y cuando volteaba para atrás un avión cargo, era esto. Un montón de cajones con yunques y carbón llegando en avión urgentemente a una economía posguerra destrozada, porque todos estos países que hay que reconstruir de la posguerra, entonces, ¿cómo coño levantas tú todo ese poco de escombro? ¿Con qué herramientas? Sí. Entonces, sí, y ya ahora mi pensamiento no está solamente en qué nueva aldea de Mérida tenemos que ir a forjar. No, ya mi idea vuela hasta allá. Bueno, y creo Hacia- que tiene que crecer porque al final no puede ser solo una misión de acá, tiene que ser una misión global, Sí, porque responde a una necesidad humana, tal humana, cual. y no social específica, no responde a una necesidad de los venezolanos, ¿no? La educación es una necesidad humana, ¿sabes? Y el progreso y el desarrollo es una necesidad humana. No podemos olvidarnos de eso. La caravana pues apunta a eso, desde el día uno a, a generar y a fertilizar a las personas en su propia autoestima, ¿sabes? Cuando una persona, un campesino, cualquier individuo encuentra un pedazo de resorte de ballesta automotriz tirado, que no vale nada, y sin luz eléctrica, con sus propias manos, hace un barretón para sembrar, o para deshiervar, o para cosechar, o un palín, o un martillo, o una cinza, pues ya cuando te enfrentas al próximo problema, pues lo verás de un punto de vista distinto, porque si yo fui capaz de agarrar un pedazo de hierro que es tan duro, Que está tirado al que está suelo, tirado en el suelo, que no vale nada, que que no es un sé qué hacer pedazo de con esto. oxidado, y yo necesito una herramienta y con mis manos, sin luz eléctrica, y con un entrenamiento de un día o día y medio, yo puedo llegar a esto, eso me da la posibilidad de poder enfrentar los futuros desafíos con una autoestima Mayor, fortalecida. claro, Claro, entonces, eso. una riqueza espiritual de alma. Sí, 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 no solamente responde a una necesidad de herramientas físicas, sino además alimenta el espíritu de posibilidades, te empodera, pues la palabra empoderado, Ahora, hacerte entiendo empoderado.
estás buscando apoyo, Ujú. Siempre. principalmente de personas, de empresas que crean en Venezuela, porque la caravana es un proyecto que nació en Venezuela Ujú. Sí, y que en lo que me has contado quieres que todo sea hecho en Venezuela, incluso el yunque. sí, sí, sí. De hecho, todas las herramientas que la Caravana Escolar distribuye, todas las herramientas que se han forjado hasta ahora, 25.000, sin contar las del taller base, yo no sé cuántas, no te puedo explicar cuántas herramientas hemos forjado aquí. Está anotado en muchas planillas, pero no tengo el total. Todas son forjadas aquí en este taller. Tenemos todavía el único punto débil, son los yunques, que todos los yunques son importados por una razón lógica de que aquí el petróleo acabó con el arte manual y Por por ahora, ahora. vamos a tratar de Sí, sí, fabricarlo sí. aquí. Ahora dime una cosa, ¿qué mensaje quisieras enviarle a esas personas, a esas empresas que están comprometidas con Venezuela desde un punto de vista de responsabilidad social, que están dispuestas a ir un poquito más allá, a dar un aporte más del que la sociedad les pide? ¿Sabes? Porque a veces la sociedad les pide un aporte básico de 1%, por decir. Ujú. Pero siempre hay gente que quiere ir un poco más allá. En este caso creo que podemos ayudarte a encontrar empresas que al escuchar la misión de la caravana, pues se enamoren un poco de este proyecto, ¿no? Que más allá de un proyecto em, de forja, creo que es un proyecto de transformación social también. Sí, Lo absolutamente. puedo ver. ¿Qué mensaje quisieras darle a uno de estos directores de empresas que escuche esto? Pues mira, No solo venezolano, ¿no? Pero sí, yo, piensa lo yo que va creo a llegar que más más que allá. un mensaje es una invitación. Es una invitación a esta gran aventura que estamos escribiendo, martillazo a martillazo. Invitar a estos empresarios, a estas empresas, a esta gente que cree en Venezuela, a que se monten en la caravana con nosotros. Que se Y, suban. y se suban en la caravana con nosotros y que se atrevan a creer en lo diferente, ¿sabes? En la capacidad de algo diferente, de cambiar algo que dábamos por sentado que no podía ser cambiado. Como nadie nos preparó, nadie nos dijo que nosotros podríamos fabricar nuestras propias herramientas. Siempre nos criaron y nos enseñaron para Comprarla. trabajar y comprar. Entonces, si hay alguien que cree en estas palabras y que siente que la misión de la caravana realmente lo conmueve y lo enamora, pues darle la bienvenida a nuestra caravana, que se suban a la caravana con nosotros, que nos escriban, que nos apoyen, que se vengan a forjar, están invitados, por supuesto. La caravana es un sitio donde no necesitas un examen de admisión, no tienes que donar $1.000.000, mm, puede ser $1, puede ser nada, y tú estás bienvenido porque yo siento que la educación es un derecho humano. No depende de tu poder adquisitivo. La educación es un derecho humano y la herramienta es un derecho humano. Yo no sé cómo están escritos los derechos humanos, no tengo tiempo que no los reviso. No sé realmente. Pero yo creo que debería ser un derecho humano tener una herramienta digna. ¿Sabes? Wow. Son Depende, tremendas palabras. depende de lo que tú hagas. O sea, si una persona que arranca una papa no tiene la herramienta para arrancarla, estamos violando su derecho humano, ¿sabes? Si una costurera no tiene una tijera y una aguja y un dedal, pues debería ser un derecho humano que cada persona pueda tener la herramienta con la que se desarrolla, porque todos tenemos Su herramientas. pasión, por ejemplo, Sí, 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 aquí también. está, una herramienta, ¿no? Un comportamiento. Sí, entonces, sí, vénganse, súbanse en la caravana, no se lo van a creer lo que hemos podido lograr y lo que estamos a punto de seguir logrando cuando más gente se siga sumando. Es espiritual, visual y económicamente, Milagro. sí, básicamente un milagro. Un milagro Es un milagro. que además tiene el soporte y la tradición de 5.000 años. No estamos apostando a algo que no haya funcionado antes. Esto, o Es sea, lo que nos ha funcionado para llegar esto es aquí. lo que nos ha puesto aquí, entonces no podemos dudarlo. A ver, mira, ¿tú crees que con la fuera, cómo? O sea, no lo podemos dudar. Lo que, lo que, lo que hicimos es vincular 3 o 4 cabos sueltos y resulta que
con 3 o 4 cabos sueltos hicimos un primer nudo y ese primer nudo se está convirtiendo en una red que se está replicando automáticamente. Ya Que hemos está permitiendo cambiar muchas vidas Sí, también. muchísimo. Mira, nos han escrito de Amazonas, de cuántos estados de Venezuela, por lo menos 16 estados de Venezuela nos han escrito solicitando que la caravana vaya a su escuela, a su comunidad, de Caracas, de Valencia, de Maracay, de Lara, de Amazonas, de San Fernando de Apure, de Trujillo, nos han escrito de Nicaragua, nos han escrito de otros países, de Argentina. Porque por favor traigan a la caravana, vénganse por acá. Entonces estamos trabajando más que todo ahorita, ya habiendo desarrollado todo el herramiental, habiendo desarrollado durante 6 años el know-how de cuáles herramientas se llevan, cuáles son las necesidades de las carpas, las paneles solares para cargar, todo lo que tenemos que llevar, las neveras, todo el know-how de toda la caravana y toda la logística de toneladas de herramientas, ya eso está escrito, ya eso está resuelto. Ahora en lo que estamos apuntando en 2025 es eh, afinar esos nodos vinculantes entre la caravana escuela y empresas privadas que nos puedan, yo no diría patrocinar, porque la palabra no es patrocinar, yo creo que Aliarse. es una alianza, es una simbiosis, porque si bien nosotros podemos forjar herramientas, nosotros podemos forjar cualquier cosa, digamos, cualquiera de nuestros talleres rurales de forja puede hacer candelabros para iglesias, cuchillos para restaurantes o martillos y piquetas para ferretería. Entonces, más lo que estamos pensando es generar alianzas con las empresas que trabajan con nosotros para que de alguna manera estas empresas también reciban el poder transformador de la caravana de maneras distintas, pues. No solamente queremos recibir fondos. Con un cuchillo, Sí, con sí, un martillo, sí. No solamente queremos recibir fondos, queremos pagar por los fondos que recibimos. devolvernos, pues. Devolverlos, claro, y lo vamos a hacer con herramientas. Estamos listos para devolver en herramientas o en arte o en piezas de lo que tú quieras, cualquier apoyo que, que sabremos recibir con mucho agradecimiento, ¿no? Sí, no puedo, hemos trabajado 6 años eh, con presupuesto muy apretado, pero hemos mantenido la continuidad. Eso es lo valioso, pues. Hemos podido año tras año seguir y seguir y seguir. Y no rendirse, Y no rendirse, porque es que no hay manera. ¿Cómo te vas a rendir ante algo tan sublime, tan increíble como es ayudar a la gente a transformarse, a ser mejor persona? sin duda. O sea, eso no te puede rendir, eso va solo. Si yo quisiera olvidarme de esto y decir algún corte dramático y no quiero seguir haciendo esto, yo ya no lo puedo parar. Ya esto arde solo, es como un incendio forestal. Y tú pusiste el fósforo y te vas a arrepentir después que el bosque está ardiendo, ¿no? Ya hay 10 comunidades rurales con fraguas ardiendo y ellos no se paran. Eso sigue. ¿Qué mensaje quisieras mandarle a esos jóvenes venezolanos que quizás como tú o quizás como muchos pueden estar perdidos, con poca autoestima, con poca esperanza y que quizás han encontrado en la forja un refugio, un hogar? Sigan forjando, pana. O sea, yo creo que la forja, como es una palabra tiene muchas tonalidades, tiene muchos usos la palabra forja. Y yo creo que en la medida que uno forja un pedazo de metal, está forjando su propia identidad, está forjando su carácter. Entonces, yo invito a cualquiera a forjar siempre en tiempo real. Cualquier abuela, cualquier niño de primaria, cualquier adulto mediano o mujer, o cualquier persona de verdad que se pare frente a una fragua y sea capaz de controlar el susto que puede decir de generarte estar trabajando a 30 centímetros de un sitio donde hay 1300 grados, atreverse a forjar una pieza, la que sea, realmente es un antes y un después. Es una invitación que le hago a cualquiera, pues, que se atreva a hacer esto. Y más allá de atreverse, pues puede ser que y solo atreviéndote ya encuentres una manera, yo diría sencilla, de buscarte una vida productiva. Porque con una fragua, un yunque
6 martillos y 6 pinzas, puedes tener un taller y vivir de ello. Así de sencillo. No necesitas un camión 350 para montar una distribuidora con unas cavas y uno. No, necesitas 4 metros cuadrados de espacio con un yunque y una fragua, y con eso puedes vivir y alimentar a tu familia como lo he hecho yo, este, felizmente. ¿Sabes? Es un arte, es un arte muy motivadora y muy, muy bien valorada, ¿sabes? Porque Apreciada también, porque al apreciada, sí, final estás generando algo útil sí, que una sí, persona necesita. sí, sí, sí. Y además además de todo, es un arte en extensión. Pareciera que todo empuja a la inteligencia artificial y a cada vez hacer menos, A ser más dependientes de cada la vez ser más globalización, dependiente de eso, cada vez que a la vez es un problema porque cada vez hay más guerras, o al menos en los Ujú, últimos 2 años lo que ujú, hemos visto es un ujú, patrón ujú, hacia más, no menos guerras, ujú, y que en el momento que hay una pandemia y se corta la cadena de logística, te ujú. quedaste sin herramientas. Entonces, Sí, ojo, no necesariamente tiene que ser la falta de dólares o de claro, combustible, ¿no? puede ser una pandemia también, te Ujú, deja sin claro, herramientas. claro, claro, claro. Entonces, esto es una profesión, es algo que estamos haciendo sin querer ser fatalistas. Esta sería una de las profesiones mejor valuadas en un escenario posapocalíptico. Necesaria. Sí, entonces, eso, pues, podemos picar los tanques de guerra incendiados en pedazos y hacer herramientas. Y que hay bastante. Podemos recoger los pedazos de misiles y convertirlos en palines. Entonces, este, da mucho para soñar también. Puedes hacer espadas para coleccionistas, es infinito, es infinito. Puedes vivir 500 años y puedes seguir aprendiendo todos los días una cosa nueva y nunca te va a alcanzar la eternidad porque es demasiado amplio. Puedes ser escultor, puedes hacer herramientas. Ya para ir cerrando, hay dos cosas que se han vuelto costumbres en este espacio. Creo que la misión también del espacio para los que estén viendo esto no es únicamente contar historias o generar semillas de curiosidad, sino también divulgar proyectos como el tuyo, que te lo dije desde el primer momento, tienen un impacto social gigante, ¿no? Ujú, Me apasionan estas cosas y creo que alguien tiene que darse la tarea de divulgarlas más, porque si no la divulgas, no te escribes la persona que está en Alemania o en claro, China, claro. o no se da cuenta el tipo que está en Chile y dice, oye, pero por allá hay un loco que creó este Ajá. taller, ¿cómo lo traemos a Chile para que Ujú, lo haga aquí, ¿no? ujú. ¿Qué te gustaría escribir en el cielo? ¿Tienes la oportunidad de escribir algo que lo va a ver todo Venezuela o todo Mérida, o un mensaje que quizás te parece relevante? ¿Qué te gustaría escribir a Daniel Soto? Eh, Mira, yo creo que desde muy chamo sentir la fortaleza en el trabajo, independientemente de que sea herrero o maquinista en una película, yo siento que hay que divulgar y lo que hay que fortalecer y repetir hasta el cansancio es trabajemos bonito, ¿sabes? Lo que sea que hagamos, vamos a hacerlo lo más bonito posible. Lo mejor, todo el tiempo seguir buscando lo mejor, trabajemos bonito, me suena bien y se me acaba de ocurrir, porque, porque eso nos va a ayudar a todos, ¿sabes? Y eso se entiende en cualquier idioma. Trabajemos bonito todo lo que hagamos, vamos a estar bien. ¿A dónde quieres llevar la caravana? ¿A qué próximo lugar de Venezuela? ¿O a qué lugar que no te hayan invitado te gustaría llevarlo? Que no me hayan invitado. No, no es tanto como me gustaría, a dónde me gustaría, sino siempre lo vemos por dónde es más necesario. ¿Dónde es más necesario? Sí, ahorita hay una necesidad importante de fundar un módulo en la escuela de labores de Mucuchíes, pueblo de Mucuchíes. Yo podría decir, pienso en Ushuaia o pienso en Svalbard, Pero hablemos lo que es pero, necesario. pero, Correcto, pero súper bien. en vez de gastarme $200,000 llevando la caravana a Svalbard, porque es bellísimo, preferiría usar los 10,000 que necesitamos para ir a la escuela de Mucuchíes y montar un módulo increíble de forja en la escuela de labores de Mucuchíes, que, by the way, es una escuela de labores, no hay ningún taller activo, ¿no? Entonces, es así, ya no es donde yo quisiera estar,
sino más bien es la necesidad la que nos llama. Bueno, vamos para adelante. Hay que subirnos a la caravana. Claro. Gracias por recibirme Gracias a aquí. ti, Franz, el pana Franz. Este viaje Muy bien, apenas no. comienza, Dani. Bienvenido, pana. Gracias Bienvenido. por mi quemada. Franz ya se subió. Ya yo estoy en la Ya se caravana. subió en la caravana. Ya tengo Listo, se van a quedar bautizo. atrás, apúrense. Hice un pequeño piolet. Bueno, un intento. Y otras ideas locas ahí, unos marcalibros. Pero bueno, el que esté escuchando esto, que le guste, súmense. Si tienen algún tío, sobrino, abuelo, personas que quieran colaborar y hacer este proyecto que llegue a muchos lugares de Venezuela. La caravana necesita gente, necesita fondos, necesita carros, Yunques. ¿Qué más necesitas? Gente. Ganas. Sí, ganas y gente. Y yo creo que cuando nos unimos, sin duda estoy seguro que va a llegar más lejos. Así que nada, pana, vamos para adelante. Que viva la caravana, que viva Venezuela y Amén. a forjar. Amén. 20 puntos, Dani. Gracias, Franz. No, amén. Yo creo que quedó chévere.